Iglesia, ¿cómo reaccionaríamos si Dios te manda a predicar las buenas noticias de salvación a tu enemigo con una garantía de que se arrepienta y reciba el perdón, la misericordia y la gracia de Dios? Tu enemigo porque fue el gobernante que hizo que tú y tu familia salieran de su cómoda vida en tu país de origen para luchar y sufrir en el exterior. Bienvenidos a River Oaks, en Elkhart, Indiana. Tu enemigo porque fue la persona que te traicionó, fue la persona que te acusó, te atacó, habló mal de ti y te quitó todo aquello que te costó conseguir o construir. Tu enemigo porque fue la persona que te abandonó y te quitó la oportunidad de ser un padre, de ser una madre presente y tener una familia unida y normal. Y la pregunta es, ¿cómo reaccionarías si Dios te manda a predicar las buenas noticias de salvación a tu enemigo con una garantía de que se arrepienta y reciba el perdón, la misericordia y la gracia de Dios? Esto y mucho más hoy y en las próximas 3 semanas donde vamos a estar estudiando el libro de Jonás. Una historia donde el protagonista es el amor y la misericordia de Dios, narrada a través de un profeta desobediente, un pez obediente y un pueblo malvado que se arrepiente. Y con esto deseo dar la bienvenida a todos a la iglesia River Oaks Community Church, celebración en español, una iglesia para toda la familia, una iglesia donde hemos confirmado que con Dios, eso es correcto, con Dios se vive mejor. Soy su servidor y pastor Luis Gabriel Montier y estoy sumamente emocionado. Créanme que sí, estoy emocionado. Jonás, un libro en el Antiguo Testamento que trata de la vida y no las profecías del profeta. Jonás precedió a Amós y profetizó durante el reinado de Jeroboam, número 2. El rey más poderoso de Israel. Jonás desobedeció y trató de huir de Dios. Jonás le fue dada la responsabilidad de predicar arrepentimiento al enemigo más terrible, al enemigo más despiadado y cruel de Israel, Asiria. Jonás es mucho más que la historia de un hombre y un gran pez. Es la ilustración de la misericordia y la gracia de Dios a Nínive, la capital de Asiria. Jonás, un hombre que aunque desobediente y rencoroso, lo van a ver, conocía el poder del mensaje de Dios. Y con esto llegamos a mi primera y única enseñanza de hoy, que es: Dios habla, ¿estás qué? Estás obedeciendo. ¿No apareció? Dios habla y la pregunta es: ¿estás obedeciendo? Los quiero llevar a Jonás capítulo 1, versículo 1 al 3, que dice: el Señor le dio el siguiente mensaje a Jonás, hijo de Amitai. Levántate y ve a la gran ciudad de Nínive. Pronuncia mi juicio contra ella, porque he visto lo perversa que es su gente. Entonces Jonás se levantó y se fue en dirección contraria para huir del Señor. Descendió al puerto de Jope, donde encontró un barco que partía para Tarsis. Pagó su pasaje, subió a bordo y se embarcó rumbo a Tarsis con la esperanza de escapar del Señor. Y la enseñanza de hoy es: Dios habla, ¿estás? Dios habla, ¿estás? Dios habla, ¿estás obedeciendo? Me fascina porque el capítulo 1 de Jonás comienza en la Nueva Traducción Viviente como el mensaje de Dios. Y la versión Reina Valera dice: vino palabra de Jehová a Jonás. Iglesia, todo comienza con el mensaje, con la palabra de Dios.
Nuestro día, nuestra vida, nuestro matrimonio, nuestra familia, nuestra forma de criar a los hijos, nuestro negocio, nuestro trabajo, nuestras finanzas, nuestras decisiones, nuestras acciones, nuestro ministerio debe iniciar con la palabra de Dios. Iglesia, antes de que podamos tomar alguna decisión, antes de avanzar con algo de seguridad y claridad, necesitamos una palabra de Dios. ¿Estás leyendo tu Biblia? Porque Dios habla. Y la pregunta es, ¿estás obedeciendo? Iglesia, Jonás trató de huir de Dios. Sin embargo, es imposible escapar de un Dios omnipresente. Porque Él está en todas partes, todo el tiempo. Y la pregunta es, ¿estás huyendo de Dios? ¿Has estado huyendo de Dios? River Oaks, Dios te busca, Dios te ama, Dios te salva. Ya deja de intentar escapar de Dios. Porque Dios habla. Estás obedeciendo. Iglesia, muchas veces, cuando Dios habla, Dios manda a hacer cosas difíciles. Como fue el caso de Jonás con Nínive. Nínive, una ciudad que se encontraba en la presente ciudad de Mosul en Irak, era la ciudad más importante de Asiria. Y según el profeta Nahum, fue una ciudad poderosa, perversa y en contra de Dios, donde se le celebraba la idolatría, se celebraba la prostitución, la brujería y el Halloween también. Nínive explotaba a los indefensos. Notemos que Jonás había crecido odiando a los asirios y temiendo sus atrocidades. Sin embargo, en su gran amor y misericordia, Dios manda a Jonás a predicar arrepentimiento a esta ciudad. Dios habla, estás obedeciendo. Iglesia, si deseas huir de Dios, siempre habrá un barco dispuesto a llevarte. Si estás huyendo de Dios, siempre habrá un barco dispuesto a llevarte. No pienses que porque algo está disponible o es fácil o se abrió la puerta, como decimos los cristianos, viene del Señor. Porque Satanás también hace cosas disponibles. Dios habla, estás. Iglesia, ¿sabe usted que Dios se guarda el derecho de gobernar toda tu vida? Y Dios también se guarda el derecho de mudarte de un lugar a otro. River Oaks, ¿sabe usted que Jonás no quería dejar Israel para irse a Nínive? No. Él no quería ir de Israel, mudarse a esta ciudad de Nínive para predicar, porque existía la gran probabilidad de ser asesinado porque era un pueblo malvado. Iglesia, ¿cuántos aquí se mudaron a Indiana de otro lugar? Levante su mano. La gran mayoría, ¿no? Baje su mano. Otra pregunta, y sea sincero. ¿Cuántos aquí llegaron a Elkhart ya cristianos? Ya eran cristianos. Ok. Baje su mano. ¿Sabía usted que Dios te permitió llegar a este lugar para cumplir una misión? Pero algunos de ustedes me pueden decir, pastor, yo vine a trabajar y a hacer más dinero y a ir a Disney cada 3 años. Y estás en lo cierto. No es mentira, es verdad. Pero también viniste a ser misionero. Yo realmente pienso que Dios te permitió mudarte a Indiana para que prediques el evangelio. Y también sé que Dios permitirá que muchos latinos e hispanos más lleguen a este lugar para conocerle a Él, como muchos aquí ya lo han hecho.
Porque lo mejor que te pudo haber pasado al mudarte de tu país a este país es que conociste a Cristo Jesús. Ya esa ciudadanía americana es secundario. Iglesia, Dios no causó el fracaso de tu negocio. Dios no causó el fracaso de tu matrimonio o gobierno para que te mudaras acá. Sin embargo, hoy Dios desea usar eso para tenerte acá y darte la misión de expandir su reino, porque así como Nínive, Indiana necesita a Cristo Jesús. Iglesia, tal vez no estás donde querías estar, ¿verdad? Porque todos queremos estar en el calor. Pero la pregunta es, ¿estás donde Dios quiere que estés? ¿Estás donde Dios quiere que estés? Iglesia, más que vivir tu vida donde deseas estar, debes buscar vivir tu vida en la voluntad de Dios. Y si la voluntad de Dios es que estés aquí en Indiana, debe ser porque Dios quiere continuar su trabajo en ti, a través de ti, para que Indiana y todo el mundo conozca a Cristo Jesús. Porque realmente ya no hay que ir al mundo. Las naciones están viniendo a Elkhart, Indiana. Entonces, ¿qué te ha revelado Dios a través de su palabra últimamente? ¿Qué te ha revelado Dios a través de su palabra últimamente? ¿De qué formas desea Dios cambiarte hoy? ¿En qué maneras Dios desea usarte hoy? Rose, cuando Dios habla, mayormente a través de la Santa Biblia, ¿cómo vas a responder? Porque Dios habla. ¿Estás? Los quiero llevar a Jonás capítulo 1, versículo 4 al 10, que dice: ahora bien, el Señor, ¿qué? Un poderoso viento sobre el mar, el cual desató una violenta tempestad que amenazaba con despedazar el barco. Temiendo por sus vidas, los desesperados marineros pedían ayuda a sus dioses y lanzaban la carga por la borda para aligerar el barco. Todo esto sucedía mientras Jonás, ¿qué? Dormía profundamente en la bodega del barco. Así que el capitán bajó a buscarlo. ¿Cómo puedes dormir en medio de esta situación?, le gritó. Levántate y ora a tu Dios. Quizá nos preste atención y nos perdone la vida. Sigue diciendo en el versículo 7. Entonces la tripulación echó suertes para ver quién había ofendido a los dioses y causado tan terrible tempestad. Cuando lo hicieron, la suerte señaló a Jonás como el culpable. Así que los marineros le reclamaron: ¿por qué nos ha venido esta espantosa tormenta? ¿Quién eres? ¿En qué trabajas? ¿De qué país eres? ¿Cuál es tu nacionalidad? Soy hebreo, contestó Jonás, y temo ¿a quién? Al Señor, Dios del cielo, quien hizo el mar y la tierra. Los marineros se aterraron al escuchar esto, porque Jonás ya les había contado que huía ¿de quién? Del Señor. ¡Ay! ¿Por qué lo hiciste? Gimieron. Iglesia, el impío capitán le grita a Jonás: levántate y ora a tu Dios. Y aquí aprendemos dos cosas. Número uno, cuando llegan los problemas, muchos oran por tradición y religión y pocos oran por relación y transformación. Y número dos, cuando estás en pecado, el incrédulo también sufre. Cuando el cristiano está en pecado, el incrédulo también sufre. Y en su sufrimiento, ellos esperan que tú le ayudes con tu oración al poderoso Dios.
River Oaks. Hoy en día mucha gente no quiere que le hables de Dios, pero sí quieren que vivas en obediencia a Dios porque tu obediencia les beneficia a ellos. Y la pregunta es, si Dios habla, ¿estás obedeciendo? ¿Estás obedeciendo? Continuemos con Jonás capítulo 1, versículo 11 al 17. Como la tormenta seguía empeorando, le preguntaron, ¿qué debemos hacer contigo para detener esta tempestad? ¿Quién tenía la respuesta? Jonás. ¿Sabes que tú tienes la respuesta para muchos de tus problemas y los problemas de los impíos? Y déjame darte la respuesta. Es Cristo Jesús. Échenme, ¿a dónde? Échenme al mar, contestó Jonás, y volverá la calma. Yo sé que soy el único culpable de esta terrible tormenta. Sin embargo, los marineros remaron con más fuerza para llevar el barco a tierra, pero la tempestad era tan violenta que no lo lograron. Entonces clamaron al Señor, Dios de Jonás. Oh Señor, le rogaron, no nos dejes morir por el pecado de este hombre y no nos hagas responsables de su muerte. Oh Señor, has enviado esta tormenta sobre él y solo tú sabes por qué. Sigue diciendo el versículo 15. Entonces, los marineros tomaron a Jonás y lo lanzaron al mar embravecido. Y al instante se detuvo la tempestad. Los marineros quedaron como asombrados por el gran poder del Señor. Le ofrecieron un sacrificio y prometieron servirle. Wow. Está mejor que una película de Hollywood. Iglesia, la verdad es que estás teniendo o tendrás una crisis más allá de tus habilidades de controlar y manejar. A lo mejor, si te vas a divorciar. Y no estoy diciendo que deberías divorciarte. A lo mejor, si es cáncer. A lo mejor, si es infertilidad. A lo mejor, si te van a traicionar. A lo mejor si vas a perder el trabajo, tu negocio, tus ahorros. A lo mejor tus hijos se apartaron de Dios. A lo mejor no te alcanza el dinero. A lo mejor no te aprobaron ese permiso de inmigración que tanto deseabas. Iglesia, la enseñanza aquí es, si te rindes a Dios en la tormenta, Dios la convertirá en bien, en gracia. Repito, si te rindes a Dios en medio de tu tormenta, Dios la convertirá en bien, en una tormenta de gracia. Y no estoy diciendo que todas las tormentas vienen de Dios, pero sí estoy diciendo que Dios está sobre toda tormenta. Los quiero llevar a lo que dice Pablo en Romanos capítulo 8, versículo 28, cuando dijo, y sabemos que Dios, ¿qué? Hace que todas las cosas, ¿qué? Cooperen para el bien de quienes lo aman y son llamados según el propósito que Él tiene para ellos. Iglesia, en Génesis se estudia el caso de un hombre llamado José. ¿Cuántos lo han leído? Sus hermanos lo traicionaron, lo abandonaron en un pozo y lo separaron de su padre y de su familia. Finalmente fue tomado como esclavo, fue acusado falsamente, fue encarcelado injustamente y por la soberanía de Dios ascendió al poder. Y luego vemos esta gran escena de reconciliación en Génesis capítulo 50, versículo 20, donde José se reencuentra cara a cara con sus hermanos y mire lo que le dice, algo tan profundo. Leamos en Génesis 50, 20. Dice, ustedes se propusieron hacerme ¿qué? Mal. Pero, ¿quién?
Dios dispuso todo ¿para qué? Para bien. Él me puso en este cargo para que yo pudiera salvar la vida de muchas personas. Hermano, le invito a que lea esta historia. Se encuentra en Génesis capítulo 37 al 50. Va a ser de mucha bendición. Solo Cristo Jesús puede convertir tu tormenta en bien, en una tormenta de gracia, cuando rindes tu vida a Él. Iglesia, muchos de ustedes se han enamorado de buscar y tener el control total de su vida. Y es algo agotador, es abrumador y aplastante. Porque estás tratando de remar en contra de la palabra de Dios. Y la única forma de convertir la tormenta en bien es rindiéndote a Dios, así como Jonás y los marineros lo hicieron. Iglesia, cuando Jonás pide ser lanzado al mar, lo que realmente está haciendo es rendirse a la voluntad de Dios. En otras palabras, si Dios quiere que viva, viviré. Y si Dios quiere que muera, moriré, hágase tu voluntad. Iglesia, los marineros dejaron de estar remando en contra de Dios y mejor se rindieron a su voluntad al lanzar a Jonás. ¿A dónde? Al mar. Lo cual calmó la tempestad y los marineros paganos terminaron asombrados y dedicando y sirviendo al Dios Todopoderoso. Iglesia, cuando te rindes a Dios, cualquier tempestad, cualquier problema que puedas estar enfrentando se convertirá en una tormenta de bien. Y cuando esto sucede, dejarás de preguntar, ¿por qué yo, Dios? Así como Diana y yo nos estuvimos preguntando en el año 2009, después de perder nuestro exitoso negocio de bienes y raíces, ¿por qué Dios? Y mejor preguntamos, ¿en quién Dios deseas transformarnos en medio de esa tormenta? Mejor preguntamos, ¿de qué formas deseas tú, Dios, que sirvamos a otros con el testimonio que me darás con esta tormenta? Y pastor, termine la historia, ¿qué sucedió? Bueno, bienvenidos a Red Rocks Community Church, celebración en español. Y usted sabe cuál es la mejor noticia. Dios continúa convirtiendo tormentas de mal para bien, para gracia. Porque aquí muchos ya lo saben, lo están experimentando. Y ahorita, si usted se atreve a rendirse a Dios, Dios convertirá cualquier tormenta, cualquier problema que puedas estar pasando en gracia y en bien. Pero tienes que rendirte a Dios. Así que no huyas, no remes contra Dios y mejor ríndete y confía en Él, porque Dios está hablando, estás obedeciendo. Mi esposa ganó. Siempre gana. Y para terminar el capítulo, los quiero llevar a Jonás capítulo 1, versículo 17, que dice, entre tanto, el Señor había provisto que un gran pez se tragara a Jonás. Y Jonás estuvo dentro del pez durante ¿qué? ¿Cuánto? 3 días y 3 noches. Y la pregunta es, ¿realmente se tragó un gran pez a Jonás? ¿Realmente sucedió esto? ¿O es solamente una película de VeggieTales? Y la verdad es que, no voy a negar, esta historia es algo inusual. Pero deseo llevarlos a lo que le dijo Jesús. Y Jesús es la autoridad más grande del universo. A unos líderes religiosos en Mateo capítulo 12, versículo 39 al 41. Cuando dice Jesús le respondió,
Solo una generación maligna y adúltera exigiría una señal milagrosa. Y Jesús ya estaba sanando gente por todos lados. Léalo en su casa. Pero la única que les daré será la señal ¿de quién? ¿De quién? Del profeta Jonás. Así como Jonás estuvo en el vientre del gran pez durante 3 días y 3 noches, el Hijo del Hombre, ¿quién era el Hijo del Hombre? Él mismo. Estará en el corazón de la tierra durante 3 días y 3 noches. El día del juicio, los habitantes de Nínive se levantarán contra esta generación y la condenarán, porque ellos se arrepintieron. Así que en el cielo vamos a conocer a Nínive, a muchos de los integrantes de Nínive. Y le podemos preguntar lo de Jonás, ¿no? ¿Qué tal predicó? Se levantarán contra esta generación y la condenarán, porque ellos se arrepintieron ¿de qué? De sus pecados al escuchar la predicación de Jonás. Ahora, alguien superior a Jonás está aquí, pero ustedes se niegan ¿a qué? Arrepentirse. Iglesia, Jesús confirma que Jonás vivió y que estuvo dentro de un pez por 3 días y 3 noches. Iglesia, Jesús afirma y confirma ser superior a Jonás, porque hasta la historia de Jonás apunta al único héroe de la Biblia, a Cristo Jesús. Dios habla, estás obedeciendo. Iglesia, Jesús es superior a Jonás, porque la palabra de Dios vino a Jonás y Jesús vino como la palabra de Dios. Iglesia, Jesús es superior a Jonás, porque Jonás huye de la presencia de Dios y Jesús es la presencia de Dios. Iglesia, Jesús es superior a Jonás, porque Jonás fue un pecador quien corrió de Dios y Jesús es un salvador que corre hacia el pecador. Iglesia, Jesús es superior a Jonás, porque Jonás vino como un hebreo pecador y Jesús vino como el hebreo salvador. Iglesia, Jesús es superior a Jonás, porque Jonás durmió en la tormenta porque estaba abrumado y Jesús durmió en la tormenta porque Él es Dios soberano. Iglesia, Jesús es superior a Jonás, porque Jonás no pudo con la tormenta y Jesús venció la tormenta. River Oaks, Jesús es superior a Jonás, porque Jonás fue lanzado al mar para calmar la ira de Dios hacia un hombre y Jesús fue lanzado a una tumba para calmar la ira de Dios hacia todos los hombres. Iglesia, Jesús es superior a Jonás, porque Jonás trajo salvación a una nación y Jesús trajo salvación a todas las naciones. Iglesia, Jesús es superior a Jonás, porque Jonás estuvo dentro de un pez por 3 días y 3 noches y Jesús estuvo en una tumba por 3 días y 3 noches. Él es superior a Jonás porque el pez escupe a Jonás sobre la playa y Jesús resucita en gloria y poder. Es superior a Jonás porque Jonás necesitó un salvador. Y ese Salvador se llama Cristo Jesús. Jesús es Dios hecho hombre. Jesús vivió la vida que tú y yo no podíamos vivir. Iglesia, Jesús murió la muerte que tú y yo debimos morir. River Oaks, Jesús nos regala la salvación que tú y yo no podíamos recibir. Y la invitación para hoy es a que te rindas. Ya deja de cargar. Ya deja de tratar de controlar. Que te rindas totalmente a la voluntad, al amor y autoridad de Dios Todopoderoso. Iglesia, dile a Jesús: Jesús,
Te rindo mi vida, te rindo mis pecados, te rindo mi voluntad, te rindo mis planes, te rindo mis deseos, te rindo mi familia, te rindo mi matrimonio, te rindo mis hijos, mis finanzas, mi destino, mi legado. Hágase tu voluntad. Y para ir terminando, Edgar, esta es la señal. Para ir terminando, vamos a continuar alabando a Dios con nuestras voces y nuestras ofrendas. Cristo Jesús no está muerto, Él está vivo. Él está gobernando y reinando. Él está alto y exaltado. Él está sentado en su trono. Él está salvando a pecadores y transformando corazones. Él está sanando a los enfermos y restaurando familias. Él está buscando a los rebeldes. Él está revelando su amor, su misericordia y su poder en cada detalle de tu vida y de mi vida. ¿Cuántos dan un gloria a Dios? Y lo que queremos hacer hoy es no huir de su presencia, pero sí correr a su presencia alabando, adorando y rindiendo nuestros corazones, nuestras circunstancias, nuestros deseos y planes a Él. Porque Dios habla, estás obedeciendo. Porque con Dios sí se puede y sí vale la pena obedecer la santa palabra de Dios. ¿Cuántos reciben este mensaje? Un aplauso a nuestro Dios.